Buenas tardes, tengan todos. Dios los bendiga. Este día de hoy es un privilegio para mí de que el Señor me haya escogido para hablar de su palabra y que sea de beneficio para todos, mis hermanos. Vamos a orar para darle inicio. Señor, te doy gracias, Señor, por este día, por darme esta oportunidad de hablar tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que tú tomes el control, que seas tú quien hable y no yo, Señor, que tu palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Hoy reflexiono en que para Dios no hay nada imposible. Y eso lo podemos ver en la palabra, en Lucas 1:37, que dice, porque nada imposible hay para Dios. Vemos que en esta porción que acabamos de leer en Lucas 1:37, la sorpresa de la joven María era muy grande, no solo por la aparición de un ángel cerca de ella, sino por la naturaleza del mensaje que ese ángel le traía. Ella sería el canal a través del cual nacería un niño y su nombre sería Jesús. Su asombro fue roto por las palabras centelleantes del ángel que le decía, porque nada imposible hay para Dios. Hoy necesito dejar que las mismas palabras centelleantes alumbren en mi alma, porque los mensajes que recibo no son muy alentadores y creo que es necesario reflexionar hoy que Dios no ha cambiado y todavía no hay nada imposible para Dios. Mi vida religiosa cada día debe ser una prueba de que Dios trabaja sobre imposibilidades. Mi vida religiosa debe ser a cada momento una demostración de las posibilidades de Dios operando en medio de una serie de imposibilidades que demuestran así el poder y las maravillas de Dios. El Dios que adoramos es el único Dios y no hay otro. Él es el poderoso y a Él debemos conocer y entender. Hoy es la oportunidad que tenemos, mis hermanos, de conocerlo más, entenderlo más y adorarlo más. Hoy no es el día para conocer un poquito de Dios. Hoy es el gran oportunidad que tengo de conocer a plenitud del Dios omnipotente, quien mora en mí y quien ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Cada día las imposibilidades me amenazan porque en este mundo se exalta con frecuencia las imposibilidades. Esas imposibilidades que son exaltadas son el terreno fértil donde puedo ver germinar las posibilidades de Dios en toda su magnitud y su fuerza, no para vanagloria del hombre, sino para la exaltación de Dios en toda su majestad y grandeza. Hoy tengo la oportunidad de acercarme a Dios y permitir que su poder y su gloria operen con fuerza. Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Existen en la vida situaciones que nos desafían a buscar a Dios o a hundirnos por las preocupaciones, la desesperación. Como humanos que somos, pareciera que tenemos la tendencia más a bajar los brazos que a levantar nuestro rostro para buscar a Dios
y pedirle un milagro. Cuando hablamos de un milagro, estamos diciendo que la situación es, bajo la óptica terrenal, imposible. Si tú puedes hacer algo para solucionar tu problema, entonces no necesitas un milagro, sino sabiduría para saber cómo actuar. La palabra milagro es una palabra común para Dios, pues para Él lo imposible lo transforma en posible. Nuestra mente no puede comprender por completo lo que significa el pasaje de hoy, donde el Señor dice que no hay nada imposible para Él. Dios jamás ve imposibilidades, sino posibilidades, para obrar y demostrar su gran poder. Nosotros generalmente nos vemos cercados de imposibilidades desesperantes. Creer en el Señor por un milagro es una decisión que debe superar a lo que siente o razona. La fe no siente ni razona, sino que cree contra viento y marea, pues esa fe está puesta en el Dios de lo imposible. Si tú en este momento de tu vida estás atravesando por una situación que es imposible, recuerda que ese es el lugar indicado para que Dios demuestre su poder. No te dejes hundir emocionalmente por lo que ves o lo que sientes, sino levántate en fe, creyendo que si pones tu confianza en Dios, que todo lo puede, nunca serás defraudado. Dios es fiel y sigue esperando que le busquemos para que Él haga milagros en nuestras vidas. Nada es un imposible para Dios. Dios opera de forma inimaginable. Dios lo puede hacer porque para Él no existe nada imposible. Pero muchas veces Dios nos dice, hijito, hoy te toca subir por las gradas y no por el ascensor. Dios sabe perfectamente bien que no será fácil, que será una prueba difícil para nosotros, que nos cansaremos, que nos fatigaremos, que tendremos temor, pero a la vez será una oportunidad para aprender a confiar en Él y para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Por eso así dice el Señor, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso está en 2 Corintios 12:9. Pero ese no es el punto. El punto es que el Señor quiere manifestar su gloria en nosotros. Quizá en este momento más de alguno de nosotros estamos subiendo algunas gradas, es decir, que nos encontramos en algún proceso difícil en nuestra vida, pero no imposible para Dios. Por eso mi oración es que nuestra fe no falte y que seamos fortalecidos con cada palabra y promesa que ha salido de la boca del Señor. Es decir, que su palabra sea nuestro alimento y nuestro sustento para que podamos salir aprobados. Hace un tiempo atrás, mis hermanos, a mí me ocurrió algo que yo pensé que mis amistades me podían ayudar, que yo podía con mi fuerza, podía salir de ese problema. Y ahí fue que entendí que ese Dios del quien yo creí, ese es el Dios de lo imposible, porque no hubo forma de quién me pudiera ayudar. No había de esas tantas amistades, de tantos conocidos que tenían en ese tiempo poder y que yo creía que tenían ese poder para solucionar, no pudieron, hasta que yo entendí que ese Dios a quien yo había creído, ese es el Dios de lo imposible, que para el hombre es imposible, para Dios fue posible. Él me sacó de toda esa situación de que yo estaba pasando. Y fue tanto que desde allí yo empecé
a entender de que Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito. Basta que tú creas, que tú confíes, que tú verdaderamente creas en Él. Es creer, como le digo, mi hermano. Si estás pasando por un problema, por una situación donde tú crees que no tiene solución, ese es el que pídele al Señor con fe, clámale, porque ese Dios es nuestro Dios de lo imposible, porque ese Dios es el que lo puede todo, porque hay momentos donde nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir acabados, o hasta hay veces hasta nos hacemos o el enemigo le pone cosas en la mente a pensar que ya no tenemos forma de cómo vivir, que ya hasta ahí llegó nuestra vida, que ahí no tenemos solución para nada, que la familia que tengo se acabó, que ya todo lo que teníamos pensado en hacer, en tener, ya todo se acabó. No, eso es mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Nosotros tenemos ese Dios de lo imposible, que todas las cosas, todas, con Él lo podemos lograr. Porque Él está siempre esperando de que nosotros le pidamos, que nosotros le hablemos, y Él nos concederá todas las cosas. Bueno, mi hermano, y así es nuestro Dios. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que caminó sobre el agua, que multiplicó los panes, que cuando le hizo tantas cosas el Señor, que nosotros tenemos que tener esa plena confianza, que ese Dios de lo imposible lo puede todo. Entonces, mis hermanos, espero que esta eh, reflexión sea de bendición. Dios los bendiga, Dios los guarde. Los amo en el amor de Cristo.